Bien, tras conocerse los antecedentes del caso de Ámbar, el gobierno anunció que revisará los criterios para la selección de familias de acogida responsables de cuidar a los niños vulnerables. ¿Cuáles deben ser las prioridades al momento de la elección? Lo analizamos con Margarita Rojo, psicóloga forense y analista. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir a la mañana informativa. Claro, en primer lugar, se van a revisar los criterios de selección de las familias de acogida. ¿Tú conoces cuáles son los criterios que operan hoy en día? ¿Cómo se deberían transformar, en primer lugar? Bueno, yo creo que aquí es importante citar algunas cosas antes de dar cuenta de esto, sobre todo porque estamos frente a un proceso deconstruccionista en términos de la familia. ¿Ya? Yo creo que es muy importante contextualizarlo porque tal vez... Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si tú haces un análisis, nosotros estamos viendo casos que a lo mejor uno podría esperar en la sociedad, pero esto ha superado, ha habido un exceso de casos de vulneración de derechos a los niños y vulneración grave de derechos. Estamos hablando de casos, por ejemplo, entiendo que en Chiloé hay un caso también de una niña de 1 año 9 meses también abusada y vulnerada por su madre, presuntamente, ¿no? Tenemos un caso donde un niño de 7 años también fue asesinado a golpes por una abuela. Tenemos este caso Sofía, el caso, ¿no es cierto?, ahora este último caso, donde nosotros vemos que aquí hay un exceso, algo está ocurriendo. ¿Y por qué lo planteo? Porque en relación a esto, nosotros tendríamos que plantearnos cuál es la cosmovisión que Chile tiene de la infancia. Acá no hay una cosmovisión de la infancia y por lo tanto también estamos viendo que están fallando las familias, acá está fallando también las funciones maternas. Por lo tanto, en este contexto, los tribunales de familia probablemente van a tener que redefinir qué están evaluando, valorando. Porque cuando un niño es vulnerado, claramente ellos van a tener, ¿no es cierto?, que hacerse cargo el Estado para poder proteger a ese niño. Y los protocolos que tú me estabas preguntando claramente tiene que ver con poder evaluar cuál es la familia directa que está vinculada y que tiene de alguna manera las habilidades para hacerlo y los recursos. Los recursos en cuanto a su personalidad para poder hacerlo, que sean personas sanas y además también personas que tengan recursos económicos para poder sostenerlo. Margarita, actualmente, ¿qué se prioriza para elegir una familia de acogida, una familia que esté con los niños que están en una situación compleja? Bueno, se prioriza, primero, bueno, el tribunal en general manda a evaluar habilidades parentales y claramente que sean familias constituidas. Porque va a priorizar también que en esto, en el caso de los niños más pequeños, se pongan en acción las funciones maternas. Y por lo tanto, ahí va a tener que valorar cuáles son de estas personas que van a postular. Muchas veces postulan para que se van a hacer cargo de estos niños. Y eso está priorizando en este momento. Pero como te digo, acá hay una falla, ¿no es cierto?, de las funciones maternas. Algo está pasando en la sociedad ahora. ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, fíjate que la inteligencia estratégica lo que estudia son los procesos. ¿Y qué significa esto? Que está ocurriendo algo en la sociedad que está generando estas agresiones y estos abusos a los niños. Y hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad que está pasando esto. Y eso hay que estudiar los procesos y como yo lo planteo, acá hay un proceso deconstruccionista. ¿Qué significa eso? Que no existe un valor acerca de las personas, no existe ni el bien ni el mal. Empieza todo a subjetivizarse con estas palabras y por lo tanto tú te das cuenta, o sea, esto ya ocurrió en España. O sea, en España donde claramente hubo una violación muy agresiva, de una forma muy violenta, de 5 personas a una mujer. ¿Y cuál es la señal que está dando España? Que no es violación. Que no es violación. Es solo abuso. Es solo abuso, te das cuenta, entonces no existe ni el bien ni el mal. Eso significa un proceso deconstruccionista. Y el proceso deconstruccionista significa que está transgrediendo y desconstruyendo al ser humano, no para dar una nueva versión, sino para dar otra versión del ser humano. Y para eso requiere destruirlo, porque no hay una transgresión y una deconstrucción, entonces por lo tanto no se está respetando nada. Acá no hay diferencia, por ejemplo, en el caso de los niños, que podamos respetar nosotros las edades de los niños. ¿Te has dado cuenta tú en la sociedad que la música ya no es diferenciada para niños? O sea, a los niños se los hipersexualiza. Se los hace crecer antes de tiempo. Se los hace crecer y además, discúlpame, pero hay una hipersexualización en la sociedad. O sea, cuando la gente se ríe o hace cosas que en horarios que no son adecuados para los niños, fíjate que esa hipersexualización o esa movilización de la sexualidad
Tú no sabes quién te está escuchando detrás del televisor. Hay personas que no tienen criterio formado y que tienen estas perversiones que les despiertan estos impulsos y tú no sabes qué podría generar un abuso en un niño. ¿Me entiendes? Entonces, aquí cuando se habla de que hay cosas que son para personas de criterio formado es porque efectivamente los niños, los menores de edad no tienen un criterio formado. Ahora, Margarita, más allá de lo que está pasando en nuestra sociedad, donde al parecer no estamos protegiendo a nuestros niños, ¿qué podemos hacer puntualmente a la hora de seleccionar familias? Quizás hay que cambiar los criterios, quizás no solo hay que pensar en familias, sino que puede ser una persona sola. Por ejemplo, en el caso de Ámbar, un tío dijo que pidió la tuición, pero que no fue considerado. Seguramente especulando quizás porque él no tenía una familia. No estaba constituido en una familia. Entonces, ¿qué debería cambiar puntualmente? ¿Qué deberíamos considerar? O quizás falla también el tema de los seguimientos. Seguir, ver qué pasa a esa familia, visitarlos. Mira, fíjate que hay una cosa súper importante. Yo creo que el gobierno lo tiene que considerar. Aquí estamos, o sea, yo sé que a lo mejor cuesta comprenderlo un poco, pero acá estamos frente a un proceso deconstruccionista y por lo tanto esto no responde ni a un feminismo, ni a un machismo, no, esto responde a otros elementos que de alguna manera te quise señalar. Hay que tener una cosmovisión de la infancia. Ahora, en cuanto a los procesos, una de las cosas que se considera, por ejemplo, fíjate que en Inglaterra lo que se hace es trabajar coordinadamente con las policías. Los policías trabajan con la dupla psicosocial y por lo tanto trabajan con psicólogos y también con asistentes sociales, donde ellos van a hacer seguimiento. ¿Y por qué te digo la policía? Porque es la policía la que está investida, ¿no es cierto?, por la ley para poder ir a terreno. O sea, no es suficiente con que tú evalúes a una persona, a un psicólogo forense, sino que también tiene que haber un análisis transversal. ¿Por qué? Porque una persona se podría a lo mejor mostrar muy bien y fíjate que las características psicopáticas que debe tener un sujeto, porque un agresor sexual para llegar a hacer esa cantidad de cosas que hizo este sujeto necesariamente tiene características psicopáticas, ¿me entiendes? O sea, una importante frialdad emocional, una baja empatía, cosificación. Y por lo tanto, fíjate, ¿cómo detectamos a este sujeto? Tal vez no lo podemos detectar directamente a veces cuando se hacen las evaluaciones, a veces porque son muy encubridores, son personas que mienten. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerle un estudio en terreno. O sea, fíjate que muchos de los vecinos daban cuenta de cómo era el sujeto, qué reales conductas tenía. Ahora, acá cuando se recibe... Disculpa, Margarita, ¿cómo es eso del estudio en terreno? En terreno significa, fíjate que cuando yo trabajé en la Brisexme, en la BDI, nosotros salíamos a terreno. Es decir, se salía a entrevistar a las personas. Nosotros una vez tomamos un caso donde había un niño que había sido agredido por otro niño. Pero nosotros empezamos a indagar, se averiguó que este niño que estaba siendo agredido, porque quería agredir a otro más pequeño, él era víctima de un sujeto adulto. Y entonces en ese contexto los policías van a terreno, van a ver qué ocurre, porque nosotros teníamos la hipótesis de que había más niños agredidos. Y empezamos ahí en el barrio a conocer niños, empezamos a hablar con la mamá. Fíjate que detectamos 3 casos de niños agredidos en ese mismo contexto. O sea, ir a los lugares. No necesariamente citar a las familias a que vayan a los tribunales, sino que ir a verlos a sus casas, a su contexto. Eso lo hace actualmente un trabajador social. Pero no es suficiente. No es suficiente porque además él no está investido por la ley, por ejemplo, para poder hacer entrevistas en otras casas, para hacer visitas. Pero ahí es donde entra la policía y donde podría hacer. Exactamente. O sea, carabineros en nuestro caso. En este caso, porque familia trabaja mucho con carabineros y también con la PDI, porque también está la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores. Entonces también está investida. Pero eso es lo que tienen que hacer, tienen que ir a terreno. O sea, no es suficiente. Hay que es súper importante aclarar que con que una persona diga que tiene buenas intenciones o que le hagamos una evaluación superficial. Acá hay que hacer una investigación porque estamos entregando niños vulnerables. O sea, piensa tú que aquí hay una familia que vulneró a una niña, una familia completa. ¿Ya? Entonces, esa familia completa, porque lo más probable, yo hipotéticamente, yo no estoy diciendo que sea así, pero hipotéticamente piensa tú, ¿a qué madre le deben haber quitado a sus 2 niños? ¿Qué funciones maternas tenía ella? Si nosotros empezamos a lo mejor a investigar e indagar, vamos a encontrar que ella tuvo muchas fallas. Y en ese contexto, probablemente muchas de las personas también protegían las fallas que ella tenía y las vulneraciones que cometió a esos niños. Y sobre todo a los niños que no pueden hablar, ¿no? En el caso de Ámbar, en el caso de Sofía también, son niños que no pueden expresarse. Tú has dado en algo muy importante, o sea, los niños
que son tan pequeños, que son guaguas, son guaguas, son bebés, estos niños, como tú dices, por su etapa del desarrollo maduracional, por su etapa de desarrollo psicológico, ellos no tienen una competencia de autovalencia o que puedan autorreportarle o denunciar a alguien que lo están dañando. Por lo tanto, ahí los tribunales tienen que ser mucho más, de alguna manera, tienen que ser más exigentes con las personas que le van a entregar a los niños. O sea, estamos claros, mira, ya es conocido, o sea, es muy sabido. Obviamente que los agresores sexuales, los sujetos que también tienen una pedofilia y son pederastas, ¿a dónde se van a insertar? Se van a insertar, por ejemplo, en las iglesias, sabemos que desempeñan roles de sacerdotes porque ahí es donde se protegen. Y también, por ejemplo, en los lugares donde están niños. O sea, un cename, ¿no es cierto?, o un lugar donde tienen casas de protección a los niños. Piensa tú que Paul Schaeffer, cuando llegó a Chile, antes de llegar a Chile, él había hecho un lugar que se llamaba un lugar para niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por lo tanto, buscan lugares donde buscan lugares. Entonces, nosotros sabemos, o sea, se sabe que ese tipo de sujetos va a llegar a esos lugares para agredir niños. Por lo tanto, tenemos que ser más selectivos en la selección. Hay que seleccionar quienes van a trabajar ahí. No solo seleccionar, sino que lo que decíamos, hacer un seguimiento también de las personas que están trabajando ahí, porque uno puede pasar un proceso de selección, pero luego puede incurrir en algunas faltas que denoten que hay algún problema, ¿no? Exactamente, tú has sido muy asertiva en ese sentido porque hay que hacerle un seguimiento, hay que ver cómo se están comportando, quiénes son ellos. Por eso te digo que aquí los estudios de inteligencia son fundamentales. O sea, tú cuando estudias a una persona tienes que estudiar también los vínculos, las costumbres, qué está haciendo. O sea, se hace un estudio mucho más allá de lo que uno evalúa simplemente, por ejemplo, desde la psicología, sino que también tiene que haber un trabajo de investigación de quiénes son las personas que están, hay que establecer si fehacientemente son personas idóneas para trabajar con niños o para cuidar niños o que se hagan cargo de niños. Margarita, entonces no es solo un cambio de criterios, sino que también un cambio de la forma de trabajar con los niños que son entregados a familias. Exactamente, yo creo que acá es sumamente importante que se puntualice en eso, que tiene que haber un cambio de la forma y acá tienen que haber investigaciones exhaustivas. Fíjate que una de las cosas importantes que habría que destacar es que el gobierno le tiene que también proveer, porque si estamos hablando de investigaciones, tiene que proveer de recursos a estas unidades, por ejemplo, de la policía, tanto de carabineros como de la PDI, que se encargan de estudiar estos delitos, o sea, de investigar estos delitos en contra de los menores. Muchas veces nos encontramos que hay poco personal, porque el personal tiene que salir a terreno, o sea, necesita ir ese personal e insertarse para poder investigar, porque no es suficiente a veces con algunas pericias que se hacen, sino que también hay que ver qué es lo que está ocurriendo con la persona y imprimir esos recursos para poder hacer una buena investigación. Margarita, el presidente Piñera hablaba de cambiar los criterios de selección frente a lo que pasó con Ámbar, pero también, y ayer una de los denunciantes del caso Caradima, del sacerdote Fernando Caradima, hablaba de aumentar los plazos de prescripción. De hecho, el gobierno hoy día va a presentar justamente su iniciativa respecto a esta materia. En primer lugar, ¿por qué se decidió que prescribieran los delitos de abusos sexuales? ¿Porque cuesta probarlos una vez que pasa mucho tiempo? ¿Cuál es el criterio que se utilizó ahí para que prescriban a de 5 a 15 años aquí en Chile, por lo menos? Bueno, aquí prescriben lo que yo entiendo, por eso lo puede explicar un abogado de mejor manera, pero son 10 años. Ahora, lo que se sabe es que fíjate que los delitos sexuales son difíciles de establecer, sobre todo cuando hay abuso, porque además inclusive aun cuando hubiese violación, las fisuras o los detalles que dan cuenta de una violación también se borran rápidamente. Por lo tanto, acá lo que debe haber es por eso que la psicología aporta mucho, la psicología jurídica en este tema de la investigación de los delitos sexuales. Y lamentablemente en algún momento la única prueba que tenían los fiscales era la credibilidad del relato, cosa que ya no está tan bien utilizada y que además también un relato podría ser muy creíble, pero no necesariamente corresponder a la realidad, porque también hay casos que son falsos.
Y entonces en ese contexto se empezó a prescribir, que no, era difícil de investigar y por lo tanto de probarlo. Pero nosotros hemos visto a través de los estudios y a través de la experiencia que las víctimas de delitos sexuales son víctimas que, la verdad, las cosas que una parte importante para la reparación de ellos es que se haga justicia y de alguna manera se condene a esta persona que le hizo tanto daño. Ahora, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, y vuelvo a decirte lo mismo, acá deben hacerse adecuados peritajes, aquí deben hacerse adecuadas investigaciones, y las investigaciones se hacen con la concurrencia al sitio del suceso para poder establecer. O sea, no es suficiente, por ejemplo, con que nosotros tengamos la entrevista videograbada, que es un gran aporte. Nosotros trabajamos para que ocurriera eso, para que tuviéramos entrevistas que realmente no victimicen secundariamente a las víctimas, porque estar repitiendo y contando nuevamente la historia, eso las victimiza. También es suficiente, pero o sea, es necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos que detrás de esto se establezca una investigación, que efectivamente se pueda establecer que ese sujeto estuvo en esa incidencia de datos. Pero esto es muy difícil cuando pasan los años, ¿no? Llegar al sitio del suceso, acreditarlo una vez que pasan 30 años, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que en ese contexto, cuando pasan 30 años, hay que estudiar, ahí hay que hacer una investigación bastante intensiva en términos de establecer la conducta de ese sujeto hace 30 años. Y además también los relatos ahí son muy importantes porque hay elementos que no puedo develar, pero que son sumamente importantes detectarlos y claves para que tú estés en condiciones de decir que eso ocurrió, ¿ya? Y además también hay que establecer y descartar, y es súper importante descartar la presencia de ganancias secundarias. Muchas veces se hacen denuncias que no tiene que ver con el hecho de hacer una justicia porque una persona fue dañada o agredida sexualmente, sino que hay una ganancia secundaria que corresponde a otro tipo, ya a una vendetta, por ejemplo, o a una cosa económica, a una situación de poder sancionar a alguien que a lo mejor no se sancionó, pero que no tiene que ver con el delito. Margarita, ¿tú eres partidaria de aumentar el plazo de prescripción de los delitos sexuales, de los abusos sexuales, o de que no exista esta prescripción de los delitos? Mira, yo desde la experiencia que tengo, yo creo que es importante que en una primera etapa se aumente los plazos de prescripción. O sea, claramente cuando hay, por ejemplo, delitos que han sido cometidos por, lamentablemente, sujetos que desempeñan el sacerdocio, porque ya vimos, estos sujetos buscan esos lugares para esconderse, para encubrirse. Yo creo que o en colegios, en los mismos seminaristas o en lugares... contextos familiares también. En contextos familiares donde tú has visto que es intrafamiliar, donde lamentablemente ha sido el padre biológico el agresor y que por lo tanto esta víctima ha mantenido muchos años su silencio, su dolor, y por eso que se hacen aquí no solamente evaluación, por ejemplo, de esta entrevista, de esta credibilidad del relato, de encontrar elementos, sino que además se evalúa el daño psicológico asociado de esta experiencia. Y ahí, por supuesto que estoy de acuerdo en que se aumenten los plazos en una primera etapa, hasta que encontremos metodologías adecuadas para poder establecer estos hechos, estos delitos. Por lo menos aumentar los plazos en un primer momento, pero para ti tiene que aumentar la investigación y las técnicas de comprobar los delitos para que no prescriban. Exactamente, yo creo que eso es relevante. Desde mi experiencia yo me di cuenta que no solamente, como por ejemplo cuando yo era perito, no solamente era importante hacer la pericia en una oficina, sino que me di cuenta que además había que salir al terreno, a la investigación. Fíjate que a pesar de que hayan pasado muchos años, uno encuentra elementos porque el sitio del suceso habla, aunque sea hace 20 o 30 años atrás. O sea, a nosotros nos tocó un caso y que me tocó acompañar también, porque obviamente iban los policías y yo iba de asesora. Nosotros vimos un caso donde había ocurrido hace 15 años atrás, que fue un caso muy donde había una familia que era agresora sexual entera. Eran los abuelos, lamentablemente el tío, inclusive la madre. Y los niños describían, porque eran adolescentes ya, estaban grandes, describían lugares tan precisos donde habrían ocurrido los hechos, que eso se estableció porque se accedió a ese lugar. Y eso le da más consistencia al relato de las víctimas.
¿ya? O sea, esos hechos quedan. El sitio de suceso habla, por lo tanto es importante hacer las investigaciones. Tiene que haber detrás una investigación. Además, fíjate, uno entrevista más testigos o entrevista a personas y tú te das cuenta cuando esas personas están ocultando o falseando la información. Por eso es que hay que hacer investigación. ¿Cuánto tiempo puede demorar una persona que ha sido abusada sexualmente en reconocer que fue abusada? O sea, en darse cuenta y en denunciarlo. Porque esa es parte del debate de la prescripción de los delitos sexuales, que no es que tengan un hecho y al otro día lo denuncian, sino que hay un tiempo. ¿Cuánto pasa? ¿Por qué se demoran estos procesos, Margarita? Mira, se demoran estos procesos porque las personas que son agredidas sexualmente están en una situación que muchas veces, donde está en una situación que Perroni y Nannini describen como el hechizo, ¿ya? Inclusive Barudi también lo trabaja mucho para describir que la persona no puede estar atrapada en una relación de doble vínculo. Es súper importante, o sea, el doble vínculo, que es una relación que se da en todos los tipos de abuso, ¿ya? Donde la persona, por una parte, el agresor, el abusador, te está diciendo que te quiere, que te cuida, pero por otra parte te está destruyendo y de una forma cáustica, es decir, te está derruyendo la existencia, la personalidad. Porque, por ejemplo, muchas veces los niños les regalaban lo que hemos visto, les regalaban celulares, les regalaban cosas para estudiar, o a lo mejor necesitaban dinero para financiar algunas cosas, pero ¿eso a cambio de qué? A cambio de aceptar la agresión sexual. Inclusive cuando los niños se dan cuenta que están aceptando cosas a cambio, se sienten entrampados y atrapados, se sienten responsables. Lo que el sujeto busca es que ellos sientan culpa de lo que está sucediendo. Por eso tardan tantos años. Por eso es que están tantos años. O sea, si tú te preguntas en el caso Caradima, claramente las personas que fueron víctimas de ese sujeto se sentían estaban atrapados en este doble vínculo, porque estos sujetos además son seductores, atraen a su víctima y la tratan bien, no son violentos, ¿ya? Sino que la violencia se da en la agresión sexual. Entonces empiezan a quedar atrapados. Ellos en un primer momento no saben si lo que está ocurriendo es adecuado o inadecuado y lo empiezan a descubrir paulatinamente en la medida en que eso les causa daño. No lo digo yo. O sea, en la experiencia de daño, de destrucción que están haciendo estos sujetos cuando agreden a una persona o a un niño sexualmente. Y sobre todo se da, disculpa, porque el caso de abuso se da mucho en círculos de confianza con la víctima, ¿no? O sea, cuando el abuso es reiterado. Cuando es reiterado hay una relación de cercanía. De cercanía. Hay una relación de confianza y además estas personas que son agresores, para el resto de las otras personas se muestran unas personas que son realmente tranquilas, que son adecuadas, intachables, porque recordemos que como ellos conocen las variables sociales, o sea, ellos no son enfermos mentales. Fíjate que, a propósito, voy a comentar, una vez escuché a un sacerdote que dijo que estas personas eran enfermos mentales porque tenían esto que es incurable. No, yo voy a ser súper categórica, no es una enfermedad mental esta situación de la parafilia que ellos tienen, es una perversión, una desviación sexual. Un enfermo mental, para que tú te hagas una idea, está incapacitado para hacer cosas, no entiende lo que está haciendo, no sabe medir las consecuencias, porque esa dificultad psicológica, esa enfermedad mental, ya sea un retraso, ya sea una psicosis, le impide. En el caso de estos sujetos, no, fíjate que estos sujetos se han insertado en lugares, han estudiado profesiones porque no tienen una dificultad intelectual, no tienen una dificultad emocional, si su problema está en la esfera de la sexualidad, que está bien oculto, y por lo tanto ellos son plenamente imputables. Perfecto. Bueno, Margarita Rojo, gracias por ir aclarando todos esos temas, desde los criterios de selección familiar hasta también qué pasa con los plazos de prescripción. Nos quedamos atentos a lo que determina el presidente Sebastián Piñera, que lo va a anunciar hoy. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.